esto, ya sabemos que esto dura 5 periodos, detectamos cuáles son nuestras sumas, porque estos son los parámetros de control que siempre vamos a tener. Y con eso entonces nosotros ya tendríamos los dos flujos. Recuerden que aquí hay tres, pero nosotros estamos trabajando solo con dos. Me hemos hecho el tercero, que está entre medio de estos dos. ¿Ya? No lo vamos a hacer, pues, pero deben entenderlo y tienen que estudiarlo, porque se los vamos a pedir en finanzas corporativas y en la evaluación de riesgo. Entonces, desde el periodo 0, no desde el 1, los alumnos siempre insisten, pero los profesores parten del 1. Desde el periodo 0, uno va armando la suma. ¿Y por qué ponemos suma? Para poner números positivos y negativos nomás, ¿cierto? Es el propósito de poner suma. Y dado que tenemos la suma, el ahorro por impuesto, que será un porcentaje, va a ser igual a el gasto por impuesto a la renta. Y el gasto por impuesto a la renta, ¿no es cierto?, también será un porcentaje. Y lo otro que sabemos que normalmente es un porcentaje es la inversión en capital de trabajo, ¿sí o no? No sabemos cuánto es ese capital, ese porcentaje, pero sabemos que es eso, ¿sí? ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que la pérdida de arrastre en el periodo 1, ¿cierto? Esa pérdida de arrastre en el periodo 1 siempre va a ser un condicional. Si ese que está allá es menor que 0, entonces repite ese allá, o si no, coloque 0. ¿Sí o no? Me equivoqué. 160, no sé, 16. Si es menor que 0, repita ese, en caso contrario, vuelve a ser ese. Sí, eso lo sabemos. Y también sabemos que este también es un condicional. Decimos que si ese que está ahí arriba es menor a 0, entonces registre 0, o en caso contrario registre menos ese, que lo vamos a dejar fijo, por la base. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y finalmente sabemos que el valor del libro siempre va a ser igual a menos ese valor que está allá, o más, depende cómo lo tomemos. ¿Ah? Tomémoslo con más, ese que está allá que va a ser fijo, por la diferencia de los ingresos, ¿sí o no? El periodo 0 menos el periodo 1, porque se supone que el periodo 1 es mayor que el 0, por lo tanto va a dar un número negativo, ¿cierto? Y eso lo tenemos allá. Y finalmente en el último sabemos que esto es igual a la suma de todo esto que está acá, ¿sí o no? Pero es la suma negativa porque es la recuperación. O sea, vas a hacer un ingreso no operacional después de impuestos, ¿cierto? Y finalmente copiamos nuestras sumas que están aquí, nomás para el lado. Y ahora sí, tenemos todo lo que está acá. Ahora, ¿por qué es importante aprenderse esto? Porque usted irá entendiendo ahora el sentido de los signos de lo que está acá. ¿Por qué es importante colocarle a las cuentas un nombre que a mí me ayude? Pues si yo le pongo aquí gasto por impuesto a la renta, me debe quedar claro que ese es negativo, ¿sí o no? Entonces, esto va a ser para nosotros muy importante tenerlo siempre armado. ¿Sí? Eliminamos el que uno no tiene el pito que tocar. Y ahí tenemos lista la base de cálculo o de construcción de lo que queremos hacer. Ahora, el caso nos dice que hay un estudio. Y este estudio son 10 millones, ¿cierto? Esos 10 millones, ¿qué es lo que son para nosotros? Costo undido. ¿La visa de los 10 millones? Al principio no lo inició. Un Dios con H, ¿no? Pues sin H. Un Dios con H. Siempre le pregunto lo mismo, ¿sí? Ya. Costo hundido, entonces no va en el flujo.
Lo hemos declarado, no se nos olvidó, está declarado. Después, ¿qué es lo que nos Es dice? como un distractor. Nos dice que tenemos dos tipos de ingresos. Ojo, aquí nos dan el ingreso directo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tomo los dos ingresos que están allí y el formato y lo coloco por allí, Un 3. lo único que hago ahora es que los sumo y ya tengo mis ingresos. ¿Sí o no? Entonces ahora ya tengo mis ingresos. Esos son mis ingresos por renta. Ahora, la gran discusión que teníamos aquí con nuestro querido amigo, ¿cómo se llama? Kevin. ¿Ya? Era el tema de los costos. Entonces él decía, pero que profe, no queda claro, ya, supongamos que no queda claro. ¿Ya? Pero decía que lo que cosa, que el aceite extra virgin, está allí, representa un 45% y el otro representa un 25. 26. 20 o 25, 25%, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Estamos bien o estamos mal? Está bien. Está bien, 20 y 25. Por lo tanto, bueno, este siempre va a ser igual a ese que está allí, F4 por ese otro de allá, y este otro acá siempre va a ser igual a este, F4 por este otro que está aquí, ¿cierto? Y viene esto para acá, y esto para allá, y ya tenemos el costo de venta. Por lo tanto, el costo de venta será menos eso, ¿no? Y ahí está. Ahí está el costo de venta. ¿Sí? En el flujo va junto, pero en mis notas explicativas, como diría la profesora Patricia, Lilian, Marcelo Carrasco, todos esos otros abuelitos que hacen contabilidad. ¿Saben por qué le digo abuelito? La contabilidad, a partir, se le dije antes a su amigo, a usted. La contabilidad partió en 10.000 antes de Cristo. Ahí hay registros de contabilidad. La economía nació en el 1770 y la finanza en el 1895. O sea, nosotros somos los nietos o las nietas, la finanza, de la contabilidad. Por eso le digo a eso los abuelitos, esos son los que enseñan contabilidad. A Vladimir le tendríamos que decir la mamá o el papá. Ya. Bueno, seguimos. ¿Qué otra cosa nos dice? Nos dice que la empresa decidió gastar en publicidad, ¿no es cierto? Y en sus gastos de administración y ventas serán de tanto. Bueno, es que la publicidad y los gastos de administración y ventas son lo mismo. Perdón, No. este de aquí es un intangible. Intangible. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo voy a anotar directo acá porque me da lata anotarlo en otro lado. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es esto? 20 de intangibles, 20 de millones. Y el gasto de administración son 50 Son millones 50 los primeros millones. 2 años y después. No, No, todos. son 50 Ah, sí, millones. son todos. Todos son 50. Son 50 millones porque están ahí, ¿cierto? Ahí. Sí. Ya, y lo voy a anotar directo ya, 50. Tengo la publicidad que no le ha tocado todavía, ¿cierto? Todavía va a estar ahí, eso no le ha tocado. Dice que los costos fijos son de 100 Incrementa. y aumentan a partir del año 3, ¿cierto? Por lo tanto, mis costos fijos menos 100 y después menos 100. Ya. Entonces, hasta allí el tema es llegar, tomar y copiar nomás. No tiene ninguna otra gracia. ¿Ya? Otras cosas. Si ustedes se fijaron en la rúbrica, porque yo asumo que ustedes leen la rúbrica, esto de aquí daba 7 puntos, esto de aquí daba 7 puntos más, esto de aquí daba 7 puntos más, esto de aquí daba 7 puntos más, este valor de aquí daba 7 puntos más, esta de acá daba 7 puntos más, este de aquí daba 7 puntos más, este daba 7 puntos más, este de aquí. Pero interpretar Vanity 20 puntos. daba 20 puntos o 21. ¿No me creen? Yo tampoco me creo. Entonces, veamos si es cierto. Busquemos a alguien que no haya dado, no, que tiene que ser alguien que haya dado la prueba. ¿Dónde está? Finanzas. Ah, ¿no? Sí. Veamos a uno de acá a la derecha. La 3D. Ya, busquemos a un alumno cualquiera. Voluntario.
Fierro. Pero Paredes dijo primero. Cortés. Me parece bien. Esto ustedes lo pueden ver con Fernando Paredes. Aquí está en la nota de Fernando Paredes. No ha hecho la formativa 1. No ha hecho varias formativas. Aquí está Paredes. Esta de aquí, yo voy a bajar nota en el examen si no está mucho. Las cierres de cada. Igual que estos otros de acá, pues, o sea, Paredes, además que no ha hecho la formativa, no ha hecho los cierres. Eso. Ah, le falta más que. Le falta mucho más de lo que. Pero no son difíciles, son súper fáciles. Son más fáciles, son. Pero es que son Pero preguntas. si son que- preguntas, que son, expresan por eso la- se llaman formativas, son fáciles. Están hechas para que ustedes. Miren. Entonces voy a tomar este. Por ejemplo, calcula correctamente. Miren, calcula correctamente los ingresos por venta de los 5 periodos, ¿se fijan o no? Y de ahí para abajo, calcula correctamente. Eso está en la rúbrica, chiquillo. Esto no es mentira, no es el cupo, está puesto en su prueba y yo supuse que ustedes lo habían leído. Pero cuando vienen ahí está, esta acá le dice 0. Esta otra acá, qué buena es metal, discúlpenme, ¿verdad? Ya. Pues está, ay, me voy a olvidar. Todo el resto vale 7, pero esa vale 16. Porque es más importante que hacer un cálculo es dar una recomendación. ¿Les queda claro? Eso es súper importante, creo. Dentro del Timber Box. No, no, que me Bueno, falta hacer eso. no, pero esto uno debiera parar aquí, pero lo voy a hacer un poquito el volumen. Es muy bueno. Ya, entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya nos hemos enfrentado aquí a, ojo, 1, 2 ítems de puntos, que estos deberán ser súper fáciles, pues aquí no hay ningún cálculo adicional extra raro. ¿Ya? Y vendrá entonces ahora el activo intangible, ¿cierto? Sí. Activo fijo. Y el activo intangible son Publicidad, 20 millones. Eso es lo que nos dice del activo intangible. Ahí están los 20 millones. Ya. Dice que el capital de trabajo se ha determinado en 100.000 y se devolverá al final del proyecto. ¿Cuánto es el capital de trabajo aquí? 100 millones. 100 millones. No. 100 no hay. Sí. ¿Ah, sí? 100 millones? O sea, en este ejercicio ni siquiera había que calcular el capital de trabajo como un porcentaje, que es lo que teníamos nosotros acá. Me dice inmediatamente que estos son Llegar y escribir. 100 millones. Y listo. El negativo. Porque no tiene porcentaje. Está dado así, está dado directamente. Y no crece tampoco. Y no crece ni nada. Hasta aquí no, parece que no crece, ¿cierto? Ya. Después, ¿qué es lo que dice? La empresa inicialmente compra un terreno, equipo, maquinaria y toda la otra cosa. Entonces, en el activo fijo, ¿cierto? En el activo fijo, ¿qué es lo que estoy comprando? Terreno por 200. Equipamiento por 300. Máquina 200. Y maquinaria por 200. Y infraestructura. Y la infraestructura por 300. 300. Pero después dice que hay como una ampliación. Después hay una ampliación. Sí. Pero eso vendrá después, recuerda. ¿Ya? Y este no tiene vida útil, ¿cierto? No aplica la vida útil. Este otro tiene 8, 10 10, 20. y 20. ¿Estamos bien? Sí. Ya, entonces esto es, esto último acá creo que es infraestructura. Y el último le puso 30, no 300. Ah, ya. Sí, también algunos de ustedes hicieron mal esto. Traspasar los números como el Traspasan mal los números. Es por eso que se lo dimos en Word, lo sacamos el PowerPoint y se lo dimos en Word. Máquinas. Equipamiento y terreno. Equipamiento. Terreno. Y finalmente arriba el terreno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el valor de compra, esta es la publicidad y no hay más, ¿cierto? Ajá.
el valor de compra, la vida útil, la vida amortizable, en cuántos años se va a amortizar. Tenemos la depreciación, 0, y esto es igual a la división, ¿cierto? Y tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, los 5 años, la depreciación acumulada, el valor libro y finalmente el valor de venta, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos aquí. Inicialmente esto será igual a S, 4F4, F4, ¿ya? Inicialmente es eso, ¿sí o no? Sí. No sé si es que hay algo que se vende, no lo he leído todavía. ¿Se vende? No. Tenemos la depreciación acumulada y tenemos el valor libre, Pero te da el valor, no hay que sacarlo. ¿cierto? Ahí está. Y eso es lo que tenemos por acá. Hasta allí. Entonces, activo fijo año 0 es esa suma. Es la única suma que voy a hacer aquí. Porque es la única que me interesa. Porque ese activo fijo es el que viene aquí. Menos. ¿Cierto? No voy a poner todavía la depreciación de nada, porque ya tengo el activo fijo. Después, ¿qué es lo que me dice? Me dice que al final del segundo año, o sea, en el segundo año, que si ustedes se acuerdan, hablamos de que los flujos se construyen bajo determinados principios y un principio se llama el principio del momentum. Da lo mismo lo que ocurre al principio y al final, ocurre en el periodo. Por lo tanto, si al final del periodo es en el periodo 2. Hay algunos que se entran a cuestionar porque si al final del periodo a lo mejor el periodo 3, no, esa es pura lesión. ¿Ya? Entonces dice que se agrega infraestructura y equipamiento por 150 y 20, ¿sí o no? Entonces tengo infraestructura y equipamiento. Voy a también la reserva acá nomás, ¿cierto? No tengo terreno. Eliminar, hacia arriba. Máquinas. Y no tengo esto. El equipamiento por 20, ¿de cuánto el equipamiento? 150. 150, no, 200. 200. Sí, 200. Infraestructura, 200. 150. Y la otra es de 150. 150. Y ahí ya tengo listo, pero se agrega al final del periodo, por lo tanto esas dos de allí no van. ¿Sí o no? ¿Está bien? Esas dos de allí no van. Ya. No. ¿Por Y qué? me dice que todos los activos se venden al final en 950, el después. Porque entonces voy a tener ahora la depreciación, la voy a sumar aquí. Totales, lo voy a poner aquí, así simplemente, totales. ¿Cierto? Y es que los totales voy a sumar la primera tabla por la segunda tabla. La depreciación acumulada no nos interesa sumada, pues lo voy a dejar igual. ¿Y esto de aquí cuánto me dicen que? 950. Y aquí tengo entonces el detalle. Y en mi ¿Dónde flujo, dice que sale? Abajo. en mi flujo, entonces el gasto por depreciación va a ser igual a menos ese de allí, que va en el espacio 1, ¿cierto? Mi valor de libro, el activo fijo vendido, mi valor de venta, perdón, primero, son los 950 que tengo acá. Y el valor del libro son los 8.90 que tengo. Y allí ya tengo todo esto. Pérdida de arrastre, No hay. no hay. Yo creo que hay hecho la pérdida de arrastre, ¿no? Ah, es que me equivoqué. Y ustedes no metieron nada. Menos P29. Ah, Menos P29. ¿por qué? Ahora que tiene que ocupar el de arriba y después hacer referencia. Menos el W29. Ah, porque la puedo en la suma. Sí, pero lo puse abajo. Sí. Menos P29. Ahí sí. Ya. Eso sí. Porque esto es otro de abajo que lo que es la reversa, ¿cierto? Sí. Eso no había faltado.
Entonces ahí ya tenemos reversado eso. ¿Qué es lo que va faltando? Esto todavía no tengo claro cuánto es esto, pero sí me dijeron que en el año 2 hay una reinversión de 350. ¿Dónde sale eso? Ahí, al final del segundo año se agrega. Sí, al final del segundo año se agrega y ahí ya todo se vende y bla bla bla, la empresa se financiará y no nos dice nada De la amortización. de la amortización del Tiene que intangible. ser por 5 años entonces. ¿No se amortiza? Sí, ¿no lo he amortizado? ¿Por qué no lo he amortizado? Porque no me dicen cuánto. Tiene que ser por el número de periodo, ¿no? No, pues, depende de lo que me diga. ¿Es que lo dicen? Y si no dice. No, no lo sabemos. No se hace nada. No, pues si se amortiza. ¿Cómo entonces? Usted tiene que suponerlo. Por eso lo supusimos por 5. Yo lo supongo por sí. ¿Por Entonces, sí? yo voy a poner aquí amortización del intangible, lo voy a poner por un año. ¿Para qué me voy a complicar? Por 5. Bueno, Por cinco, profe. si hay gente que le gusta complicarse, que se Por complique. 5, profe. Yo soy el gallo menos, yo soy el tipo menos complicado que hay en la vida, aunque Por no lo parece, cinco, ¿ah? profe. Pero bueno, Por 5 se ve más bonito, profe. ya, pero hay algunos pavos que hacen esto y lo repiten los 5. No. Ya pongámoslo por 5. Entonces lo tiramos para allá. Y ahí está. ¿Y por qué hay un año? ¿No le puse F4? Ah, no, porque era lo más de acá. ¿Ah? No, que lo he tomado desde el otro lado. Ya, entonces allí tenemos ahora. No, no fue el uno de ellos. Pero hay algunos que repiten la amortización. ¿Se fijan o no? Y no. Ahora, ojo, ¿por qué podría haber sido 5? Porque 5 años dura el periodo. Porque el proyecto era 1. ¿Podría haber sido en 1? También. También. Mientras no diga uno puede Mire, ser. si no dice nada, usted puede suponer de 1 a 5, o de 1 a 4, o de 1 a lo que sea. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos va quedando aquí? Bueno, la inversión del intangible, pues, menos 200. Ahí tenemos otro punto más, ahí tenemos 7 puntos más. ¿Puede hacer la pérdida rápida? Tenemos este de aquí. Es que ¿cierto? si es negativo la pérdida de arrastre, lo tenés que colocar como desfasado. Sí, pues es negativo. ¿Ya? Bien. ¿Y qué es lo que nos va quedando? Nos dice que se financia el equipamiento y la maquinaria iniciales en 5 amortizaciones iguales. Ya. Entonces, el crédito o la deuda, ¿no es cierto? Va a ser, ¿qué es lo que pasa? La maquinaria y el equipamiento. ¿Eso? Sí. ¿Está bien o no? Iniciales. O sea, eso es lo que viene allí. ¿Ya? Por lo tanto, ¿de cuánto es el crédito? 600. De 500. ¿A qué tasa? 10% anual. 10% anual. Muy bien. Porque si dijeran 10% mensual, y yo lo hago por tasas mensuales, también aburrido. ¿Ya? Anual. Ah, no, hay que ponerle el apellido. ¿Qué otra 5 cosa más? periodos. El número de periodos. ¿Cuántos periodos? 5 ¿5 qué? años. No, ok, 5 años. El método. Sí, sí. No dice, se asume que. La empresa es financiera con 5 amortizaciones iguales. Amortización. Alemán. Porque son las amortizaciones iguales. No dice cuotas iguales. A la verga. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un gran alemán. ¿Se fijan que no basta con aprenderse de memoria los métodos? Hay que conocerlos. Como ustedes me conocen, ya saben que yo soy malo. Entonces ya saben a qué atenerse. Y por lo tanto actúan en consecuencia, aunque hay algunos arriesgados Se revela. que son rebeldes y creen, bueno, no importa. Son entretenidos esos rebeldes. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? El periodo, Sí, 0, 1, 2 hasta 5. la cuota, Interés. el costo financiero
deuda, el saldo es de 500, el costo financiero es de menos 10% fijo por los 500 que están allí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Porque son 5 periodos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este de aquí siempre va a ser la amortización negativa más el saldo anterior, ahí está. Este siempre va a ser igual a menos el saldo anterior y este de aquí siempre va a ser igual a la suma de lo que está acá, ¿sí o no? Lo que dice el método alemán es que hay que calcular la amortización, y la amortización, que lo que es el saldo EF4 dividido por el número de periodos, que son 5 EF4 en negativo, porque tengo mi tabla negativa. Podría haber hecho todo en positivo, también lo podría haber hecho todo en positivo, no hay problema. Y este otro de acá es la suma entonces de las dos que están ahí. Y tenemos entonces, se puede pegar traspuesto, yo lo traeré a mano más, costo financiero, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, ahí está. La amortización, porque sé dónde está la amortización, por eso no tengo que ir para el lado donde lo tengo, sé lo que tengo, ¿cierto? Y la amortización es fija, por lo tanto aquí basta con que anote la primera nomás, pero yo las voy a dar todas estas ya. Porque si lo hago así, en el último momento vi que mi compañero hizo una tabla distinta y dije, ¿por qué hizo distinta? Y dije, a leer. Y dije, chuta, yo me equivoqué. Cambio acá la tabla y se corrige todo para el otro lado. ¿O no? Obvio. Aunque claro, ustedes lo dirán ir a mirar, pero bueno. Y esto va a ser siempre igual a menos la tasa que está allá por el valor que está allá arriba. Y la amortización de la deuda es igual a esos 500 que están allí, y ahí tenemos nuestro flujo de caja financiero, ¿cierto? ¿Cuánto es el activo? El activo tiene activo corriente, activo no corriente y activo no corriente, ¿cierto? Tiene activo corriente. ¿El activo corriente cuál es? La inversión en capital de trabajo. El primer activo no corriente, ¿cuál es? La inversión en activos existentes. Igual el segundo, la inversión en activos fijos. ¿Cuánto suma el total de activos? 1.120.000. ¿Y qué pasa con el patrimonio más? ¿Sí? ¿Le faltó calcular el ahorro por igual? No, no me falta. ¿Por qué? No he puesto la tasa. Claro. Entonces, el pasivo, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo deuda y patrimonio, ¿cierto? ¿Por qué puso que activo no corriente? Porque son dos activos corrientes, el activo intangible y el activo fijo. Este es propiedad de planta y equipo, y este es otro activo distinto por valía. Y en el estado de situación financiera viene primero este y después este otro, por eso lo puse así. Obvio, porque usted conoce el estado de situación financiera. Obvio. Ya, ¿y la deuda de cuánto es? De 500. ¿Y el patrimonio de cuánto es? De menos 620. ¿Está cuadrado? Está cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto es el WD? El WD es 500 dividido por 120. ¿Cuánto es el WE? Uno menos lo otro, o simplemente 620 dividido por 520. Y aquí tenemos entonces nuestros deberes que van a ir para qué cosa, para calcular la tasa WACC. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Acá nos están diciendo lo siguiente, nos dice que se va a financiar el equipamiento, dice la rentabilidad de mercado es un 13 y el riesgo es un 3%. Entonces nos dicen que RF, RM, beta, ¿cierto? Esto es un 3%. 3 y el otro es 13, ¿o no? El 3 y 13. Y el beta es de 0,1. Ahí tenemos el beta. Por lo tanto, tenemos que el caso E o el KPM va a ser igual a este más paréntesis este menos este otro, ¿no es cierto?, por este de aquí. Y por lo tanto, caso E para nosotros es un 10, 11% de lado. Y para el cual necesitamos estos dos de acá, ¿cierto? Entonces necesitamos que otra cosa T.
Y ustedes no me lo han dicho, No, pero de 27. pero yo sé que estamos en el 2000 y tanto y el 27%. Igual lo dice, sí. ¿Pero lo dicen? Sí, lo especifico. Ya, entonces ahora sí voy a calcular el ahorro por impuesto, mi querido amigo. 27%, ahí está calculado. ¿Sí? Porque está todo vinculado, no hay ninguna fórmula que lleve un número adentro. Eso también es muy importante en la evaluación de proyectos, sobre todo. Viera la cantidad de rojos que puse ayer. Ahora sí voto tanto más. Pero sí encontré un equipo que la había ido pésimo durante todo el semestre, de verdad. Los cabros ya estaban que botaban la asignatura. Yo les dije así, como yo soy un motivador, ¿cierto? Les dije, vos te ganas, pues, entonces, ¿para qué se anda estresando? Y el cabrón se picó conmigo y sacó, y fue la mejor nota. En la prueba de ayer, un 5-5. Y los mejores alumnos tuvieron un 3-7. La tortuga y la liebre. Recuerdan eso. Entonces, más encima el otro se casaba y día, que ya no me invitó a la fiesta, le dije, pero tome, y eso lo regaló de ¿Se matrimonio. casaba? ¿Cuántos años tiene? No sé, como 22. Vladimir se llama. Ya, Ya, sí, entonces, sí, el igual creo que es la participación del aporte propio por el costo del aporte propio más la participación de la deuda por el costo de la deuda, que lo tengo acá, debería haberlo puesto aquí, pero ya lo tengo allá, ¿no es cierto? Por el escudo tributario, 1 menos la tasa. Tasa. Y listo. Y allí tenemos, guau, debería ser menor a KPM, recuerden. Profesor, me decía un alumno ayer en evaluación de proyecto, por más que revisamos esto, nunca me dio, y yo le dije, sí, pero es que me tiene mala la tasa. Ya murió. Bueno, ahí está. Y por supuesto, el BAN implicará hacer algunos calculitos, tasa la de aquí sobre esto de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, el BAN va a ser igual a ese de allí más la inversión inicial negativa. ¿Sí? Financiero. En lo económico. Aquí sí puedo calcular una TIR y sin ningún problema. TIR. En el otro caso la voy a calcular, pero tendría que haber dicho que no se podía. ¿Cierto? TIR. Todo. No, aquí no puedo calcular TIR. Un flujo más compacto. Tampoco. ¿Pero qué? Ah, eso es porque pasa de 2 signos, ¿cierto? Claro, porque cambia de signo. Ujú. Tiene 1, 2, 3 Dos. cambios de signo. Ujú. Pues la vamos a calcular igual, pero no sirve nada. No es representativo. No, no es representativo. Es como venir a clase a un examen de finanzas de largo plazo y venir con un torpeo de economía. No sirve de nada. O de formación general. Es que el profe dijo que hay que tomar decisiones éticas, voy a traer aquí el torpeo porque sé hacer todos los cálculos, no sé éticamente tomar decisiones. Pero con el torpeo no te sirve de nada. Ya, y en el financiero, bueno, por supuesto ustedes saben que tienen que calcular todos los indicadores, ¿no es cierto? Porque eso va a ser muy bien visto y me puede salvar en caso de que me esté yendo horrible. Entonces, este más este de acá, ahí está, y por supuesto la TIR, aunque dijimos que no sirve de nada, ya, pero el problema da igual, ahí está la TIR. Y como está allí, yo puedo calcular el coeficiente de variación de tasa. Y el coeficiente de variación de tasa va a ser igual a este dividido por este. ¿Cuál fue el caso? ¿Cómo lo sacó? Te lo daban, creo. ¿El caso B? Sí. No, pues lo calculé, pues este es KPM. La calculamos nosotros, usted dio una prueba y se sacó buena nota en ella. Hice un trabajo por eso. Con los minutos. Y ahí estamos. Porque hicimos el cálculo de acá. El proyecto es relativamente de riesgo medio. No es de bajo riesgo, es de riesgo medio. Medio abajo, medio bajo. O bajo alto. Está ahí en el límite. Porque si usted divide en 3 partes, de 0 a 33, de 33 a 66, de 66 a 1, ¿cierto? Y este está en 39, está en el rango medio, pero abajo. Bien. Muchas gracias. Esto es finanzas a largo plazo. ¿Así va a ser el ET? No.
porque yo no le voy a poner música al No, ventilador. me asusté. Así las concentramos más. La cosa es así, más o menos. No les puedo decir si es así exactamente, pero es Sí, igual así. vamos a tener que... Tiene que calcularlo todo porque usted se tiene que ir ahora a otra clase. No. Pero yo tengo clase aquí. No, pero tranquilo, puedes seguir. No sé, pregúntele a Jesús sube estas cosas. Pídale a él. Y, profe, igual vamos a tener que interpretar la TIR y todo eso en, ¿eso en LT? Claro. ¿Sí? Sí, eso va con todo.